Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana. Gracias por vuestra generosa sintonía. Esta semana estaré de forma telemática conectado con ustedes, Belkis en la cabina y obviamente nuestras entrevistas, como siempre, para el análisis de los diversos temas de la gran agenda nacional. Sigamos hablando del tema seguridad y le quiero agradecer la gentileza a nuestro invitado, el señor general Ramiro Mantilla, conectado con nosotros ahora mismo de modo telemático, excomandante general de la Policía Nacional. Señor general, qué gusto, bienvenido, muy buenos días. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buen día, un saludo cordial a todos. Gracias por la invitación. Buen día, bienvenido. A usted, señor general. A ver, general, quiero empezar por una valoración suya de esta evolución de la inseguridad y la violencia que estamos enfrentando. El viernes, por ejemplo, la noche del jueves, en realidad, se encontró un artefacto explosivo en un vehículo en las inmediaciones de la terminal terrestre de Quitumbe, por mencionar un hecho. Lo que pasó hace algún tiempo en el sector de Cristo de Consuelo en Guayaquil, lo que ha pasado en los últimos días en otros sectores populares, en el Fortín, en Isla Trinitaria, en Guayaquil. ¿Qué está pasando en el Ecuador con estos niveles de violencia? Señor general, tenga la bondad. Bueno, todo esto es consecuencia de, yo diría, un descuido, una desinversión de los gobiernos en la Policía Nacional. Lamentablemente, y hay que admitirlo, hay que visibilizar los problemas, la Policía Nacional no tiene una respuesta operativa que pueda satisfacer las necesidades de seguridad de la población. Es decir, su principal eje, el eje investigativo, no tiene los recursos para tener una respuesta disuasiva y que limite el accionar de estos grupos organizados delictivos que se han tomado diferentes sectores de las ciudades. O sea, no únicamente está pasando en la costa, está pasando en todo el país, en donde delincuentes organizados, ¿no?, empiezan a tomarse diferentes sectores de la ciudad y con este tipo de amedrentamientos tratan de obligar a los ciudadanos, especialmente a los comerciantes y a todas las personas realmente, a darles dinero y obtener ganancias de todos sus negocios ilegales. Lamentablemente eso es lo que ha pasado. La policía no tiene una fuerza equivalente y que equipare en este momento a todas estas organizaciones. Todos vemos cómo tienen una estructura inclusive legal que les garantiza impunidad. Y ese, yo diría, es la falencia más grande que tiene el Estado. La impunidad cuando la Policía Nacional, con su eje investigativo, sea Policía Judicial o antinarcóticos, ha detenido y ha desarticulado, pensamos todos, ¿no?, con el arresto de los grandes líderes. Y así es como se maneja a nivel nacional el tema de seguridad, cuando la policía, con su eje investigativo, ha desarticulado las organizaciones. Pero ¿qué pasa cuando se lo entrega, ¿no?, al sistema judicial para que puedan tener un juicio, un proceso y una sentencia? Entonces, lo que está pasando en el Ecuador también es falta de liderazgo en el tema de seguridad. Liderazgo político, diría yo, porque el liderazgo institucional existe, hay respuestas, ¿no? Pero el liderazgo político, el obligar al resto de instituciones encargadas de la seguridad pública, como son Fiscalía, Función Judicial y Rehabilitación Social, que cumplan con su trabajo. Cuando usted habla, general, perdón que le interrumpa, cuando usted habla de liderazgo político, ¿se refiere al presidente de la República, al ministro del Interior, al secretario de Seguridad? ¿O al gobierno en su conjunto? ¿A quién se refiere, general? O al gobierno en su conjunto, exacto. O sea, el gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? El gobierno central, el gobierno provincial, los gobiernos locales. Es decir, debe haber toda una estructura y cada uno responsable en su área, o sea, en su ciudad, en su provincia, en el país principalmente. Vemos que, partiendo de que no existe un plan de seguridad pública y ciudadana y convivencia social pacífica que permita tener objetivos, estrategias y que se apliquen
a nivel nacional. Entonces, la policía hace su mejor esfuerzo, la fiscalía también, pero existen fiscales y jueces corruptos que están garantizando impunidad. ¿Cómo es posible que un juez, ¿no?, un juez de primer nivel, tire bajo una sentencia de un tribunal? Y esto es lo que ha pasado en casi la mayoría de los casos de todos estos líderes de organizaciones, de grandes organizaciones, ¿no? Entonces, si no hay una garantía de que el Estado, a través de sus instituciones, pueda defender a los ciudadanos y que haya cometido un delito, que sea apresado, que sea sometido a un proceso y luego enviado a un centro de rehabilitación social. Eso no está funcionando, no se están engranando, no hay reuniones de más alto nivel. Es decir, cada institución está trabajando aisladamente, desorganizadamente, pero no existe en conjunto, como antes se denominaba el poder nacional, es decir, toda la estructura del Estado orientado a la lucha contra la inseguridad. General, bienvenido nuevamente, buenos días. Desde Gracias. octubre del año pasado, si no me equivoco, el presidente de la República venía hablando de la construcción de este plan de seguridad, que inclusive en una entrevista dijo que ya contaban con varios elementos, pero que era de alguna manera secreto, que no se lo podía divulgar. A fecha de hoy, ¿podemos ratificar que en efecto ese plan de seguridad para el país no existe? No hay, o sea, el plan tiene que ser socializado. El plan, si va a producir efectos en los ciudadanos también, porque a la final el efecto positivo de un plan debería socializarse, todos deberíamos saber hacia dónde vamos en el tema de seguridad, tener una visión de cómo va a estar el país en los próximos 2 años, 4 años. Yo diría que únicamente hay buenas intenciones y la única estrategia que tiene el gobierno es decretar el estado de excepción. Y por ahí tener algunos operativos por 60 días, eso no afecta a las organizaciones delictivas. No las están tocando en su estructura. Entonces, sí se necesita que se reúnan, ¿no?, al más alto nivel, Presidencia de la República, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, es decir, todos los organismos, el Ministro del Interior como parte del Gobierno Nacional, pero empezar a definir, o sea, qué van a hacer en los próximos 4 años o en los próximos 2 años que le queda a este gobierno. General, Justamente. lo que usted acaba, perdón, Belkis, Sí. lo que usted acaba de decir me parece fundamental. Usted dice que, al menos de lo que se conoce públicamente, el único plan que hay es decretar el estado de excepción. O sea, no hay nada más. Usted no ve que hay una estrategia, porque inclusive digo, si se va a decretar estado de excepción, detrás de eso debería haber una estrategia. Resulta que el Ecuador se ha cotidianizado un estado que debería ser, como su nombre lo indica, excepcional, pero se ha cotidianizado. Pasa en las cárceles, pasa en el tema de seguridad en las ciudades y en las provincias donde hay mayores índices delincuenciales, pero usted no encuentra que eso vaya acompañado de una estrategia, General Mantilla. No ha dado resultado. Me parece que es el 12º estado de excepción que ha decretado este gobierno. Y no ha cambiado la situación. Yo diría que el país, o sea, el gobierno en sí, ¿no?, el gobierno con todas sus instituciones, necesita elaborar un plan inmediato en donde se determine, ¿no?, un enfoque de mano dura, inmediato, es decir, un plan de contener toda esta ola delictiva y de violencia con el concurso de todas las instituciones, y luego un gran componente social y comunitario, que este es a mediano y largo plazo. No se está mirando el tema social, no se está mirando cómo los jóvenes en todos estos sectores vulnerables, ¿no?, cómo están sufriendo el embate de estas organizaciones, inclusive obligándoles a que sean y formen parte de todas estas pandillas armadas y que cada vez tienen más integrantes. Entonces, ¿cómo quitarle la base social a todas estas organizaciones, a los tiguerones,
a los choneros, a los lobos en su sector de influencia. Se necesita para esto todo el aparato estatal, no solo la Policía Nacional. Se necesita Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Social, es decir, los gobiernos locales, porque todos estos son problemas de ciudad. Es decir, en barrios, en determinados sectores, están tomados por estos grupos. Por eso vemos los asesinatos, los sicariatos, uso de armas de fuego, caminan con armas de fuego. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Policía Nacional, su única componente en esos barrios es una UPC con 3 policías y un patrullero, y dañado, cuando no tiene otro implemento para ejercer todo su trabajo. Entonces, sí se necesita fortalecer la Policía Nacional, pero aparte de eso también fortalecer todas las instituciones, Fiscalía, la función judicial, y sancionar a los malos funcionarios judiciales y malos funcionarios policías, militares, es decir, hacer una depuración total, pero con un liderazgo claro, que eso no está teniendo el país, lamentablemente. General, ¿cuánto más puede resistir, le pregunto a usted, cuánto más puede resistir el país si seguimos en esta tónica, sin un norte claro, sin un plan, sin estrategias para combatir la inseguridad? Nos han venido ofreciendo la dotación de nuevos policías, 60,000 policías aproximadamente, la inversión de $1.200 millones, aunque se ha aclarado hasta el 2025, pero ¿cuánto de eso se ha visto? ¿Cuánto más puede resistir el Ecuador? Mire, es lamentable, pero el gobierno no ha podido consolidar todos los ofrecimientos. Hasta este momento no veo que exista una inversión en la estructura policial, en los recursos. Solo tenemos, declaro que 8,000 policías se graduarán en el próximo mes, pero alojamiento para 8,000 policías, armamento para los nuevos 8,000 policías, equipos de protección, vehículos, para que puedan cumplir con su trabajo. O sea, eso se debió haber planificado desde hace un año. Y me imagino que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, han presentado al gobierno todos los requerimientos, pero es lamentable que no se consolide las adquisiciones. Es decir, no sé qué está pasando. Mucho se ha hablado sobre los decretos de emergencia para que puedan comprar inmediatamente o puedan realizar las adquisiciones. Yo veo que no es ningún problema cuando existe veedurías ciudadanas, inclusive en los procesos, si tienen temor al tema de corrupción, pero no creo que pase por ahí. Falta decisión de asignar los recursos a la Policía Nacional y al resto de instituciones. General, yo le voy a agregar un detalle adicional y le agradezco a Hugo que me recuerda un video que se hizo muy viral el último fin de semana. Esto ocurrió en la provincia de Los Ríos, en el cantón Valencia. Hay un momento en el cual un individuo amenaza a los policías con armas cortopunzantes. Entre 2 policías no hacen el uso progresivo de la fuerza. Y este hombre, usted habrá visto ese video, trataba obviamente de amedrentarlos con un cuchillo, con un arma cortopunzante. Llega otro policía, entre los 3 tratan de someterlo y a uno de los policías dispara, pero no le atina a las piernas de esta persona, sino a uno de sus compañeros. Y digo, traigo a colación esto porque más allá de que es un hecho totalmente desafortunado, un accidente, pero uno podría pensar que esto refleja la falta de capacitación. Y por supuesto, esto, como digo, se ha viralizado y se ha prestado para un montón de suspicacias sobre la real capacitación de los miembros de la Policía Nacional. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto, que es un elemento sustancial? La capacitación que reciben los policías cuando se están formando, por ejemplo, para el manejo del arma. General Mantilla. Sí, realmente es lamentable lo que todos vimos, ¿no? Primero analizarlo desde el tema del uso progresivo de las armas de fuego. Ellos al inicio, los policías estuvieron tratando de dialogar, pero ahí no puedes dialogar, ya con 2 cuchillos, ¿no? Y con la intención, es decir,
con el presupuesto de la agresión ilegítima, ¿no?, que no provocan los policías. O sea, se dieron los requisitos básicos de legítima defensa primero, y que el policía pudo, desde el momento en que se sintió amenazado, porque corre peligro la vida del policía, porque los persigue inclusive, ¿no? Entonces ahí debió haber hecho uso del arma inmediatamente, sin otro presupuesto. Pero ¿qué pasa en la mente del policía? Pasan muchas cosas. Primero, el tema legal. ¿Cómo se va a defender? Tiene que contratar un abogado para que lo defienda. Hoy, ante alguna presión que existe, o no diría presión, sino coordinación entre policía y fiscalía, ya no se le dicta prisión preventiva. Anteriormente, cuando el policía hacía uso del arma de fuego en actos de servicio, se lo detenía, se le dictaba prisión preventiva y se lo acusaba de homicidio. Entonces, ante esas circunstancias, todo eso pasa por la mente del policía y evita hacer uso del arma de fuego. Entonces, nuevamente, no sé, sino los policías tienen que ser sometidos a una capacitación en el tema de uso del arma de fuego, a pesar de que la Policía Nacional tiene un programa de capacitación continua de la Dirección de Educación, en donde se imparten todo el tema legal, pero aquí sí hay una falencia, que es por el tema de recursos. No existe las pruebas, digamos, los entrenamientos en polígono. Es decir, no hay munición para prácticas de tiro, regularmente las llamamos, y entonces el policía también se siente, yo diría, claro, no tiene la puntería, no tiene la habilidad, no tiene la experticia para hacer un tiro certero. Entonces, todo eso al momento de utilizar su arma de fuego, mentalmente el policía hace una evaluación, pero el policía pudo, de acuerdo a la ley, utilizar su arma de fuego y evitar inclusive si llegaba a herirlos, ¿no? Porque equivocadamente se piensa, si le atacan con un cuchillo, el policía tiene que defenderse con un cuchillo, y eso no es verdad. No, pero aquí, por ejemplo, entonces, general, de lo que usted está explicando, entonces, o aquí hay o temor o desconocimiento para poder aplicar las herramientas que la norma sí le faculta al Policía Nacional frente a hechos como el que estamos escribiendo. Sí, realmente yo pienso que es temor de utilizar el arma por las consecuencias jurídicas que va a tener. General, de otro lado, ¿cómo le sonó a usted días atrás este anuncio del presidente de la República respecto de la autorización para la tenencia y porte de armas de uso civil como una medida, como una acción urgente para enfrentar la inseguridad en el país, como lo han señalado las autoridades? Mire, yo pienso que la tenencia creo que es una buena opción. Tener un arma o sea, yo diría una de las mejores opciones, si usted me dice, entre la tenencia y el porte, ¿qué preferiría para evitar que se incremente la violencia, ¿no? Porque hay en muchos países en donde se autoriza el porte y la tenencia de armas de fuego, no es que disminuya la violencia, eso no va a pasar. Inclusive, yo diría, si un 5% de la población o menos llega a tener un arma de fuego, no va a disminuir la violencia, pero hay ciertas incoherencias, ¿no? Se autoriza a los ciudadanos, pero no se autoriza, por ejemplo, a agentes de tránsito, a agentes de control municipal que pueden, que están en la calle, ¿no es cierto?, en los espacios públicos, y que pertenecen a organizaciones del Estado y de gobierno en sus diferentes niveles, y que pueden ser capacitados y que pueden aportar verdaderamente a patrullar, a vigilar las calles, que de eso se trata, y tener una respuesta adecuada cuando vean un delito flagrante, ¿sí?
En cambio, los ciudadanos es un problema y una gran responsabilidad portar un arma de fuego en espacios públicos. Entonces, inclusive en el hogar hay muchos peligros, el manejo inadecuado, la experticia. Es una medida que para mí no va a solucionar el grave problema de inseguridad que vive el país. Mire, por ejemplo, este mensaje que acabo de recibir, ¿no? Tengo un par de interacciones de nuestra audiencia, pero acá Natasha me dice, si los policías no tienen puntería, habilidad y experticia, a propósito de la pregunta anterior que le hacíamos, ¿qué va a pasar con los ciudadanos armados? Nos dicen. Es la verdad, es lo que puede suceder. O sea, solo aquellos que tienen dinero para comprar un arma, que creo que está en $2,000, $2,500, ¿no? O sea, ¿quién tiene $2,500? La gente de a pie no tiene. Entonces, quienes van a estar armados son los que tienen dinero y los que tienen posibilidades, ¿no? Pueden contratar inclusive a una guardia privada, a seguridad VIP, pero los ciudadanos van a tener un grave problema. Un ciudadano que vaya con su arma de fuego y trate de evitar un asalto y dispare y a consecuencia fallezca a un ciudadano sospechoso, tendrá que demostrar que ese ciudadano era sospechoso y todos los presupuestos de la legítima defensa, y se abrirá un proceso en contra del ciudadano que trató de ayudar a otro. O sea, no se puede trasladar la responsabilidad del Estado, del gobierno ecuatoriano, para cuidar a los ciudadanos. Esa, para mí, es un error lamentable. Mire estos dos aportes adicionales. La académica Grace Merino me dice, yo tengo un familiar policía que recién se graduó y les hacen pagar absolutamente todo, uniformes y vivienda, pero además los forman en pocos meses. ¿Cómo van a saber si utilizar el arma o no? Antes eran 2 años. Ahora la formación de un policía de tropa es apenas meses. ¿Es así, general? Sí, o sea, se redujo el tiempo de formación. Yo pienso que 9 meses son óptimos para tener un policía comunitario, un policía disuasivo, ¿sí? Con experticia en armas de fuego, pero lamentablemente no existen los recursos para estas prácticas de tiro, ¿no? La experticia en armas se da con el tiempo y con la práctica, y eso no está pasando. Los policías que antes era 2 años porque se quiso profesionalizar y elevar el nivel académico, a los 2 años de ellos salían con un título de técnico superior en ciencias policiales, pero hoy únicamente hacen los 6 meses y luego no sé si a distancia o vía telemática complementarán para obtener su título, pero eso es secundario. Lo que se necesita son policías bien formados, ¿no? Para que puedan realizar todo este tema. Primero, el asunto de estar en las unidades de policía comunitaria, un policía generalista que pueda atender los requerimientos de la ciudadanía, pero también con un fuerte componente de operativos, o sea, saber la operatividad, cómo realizar controles, cómo proteger a los ciudadanos. Y eso me imagino que la policía debe haber planificado estos cursos, y en esos cursos se está privilegiando el asunto de defensa de los ciudadanos, de cómo enfrentarse a la delincuencia organizada, pero ¿qué hace sin recursos? Y es como dice, o sea, ¿qué haces si tienes que pagar, te designan a un lugar y tienes que, como no hay un lugar de habitabilidad, ¿no? Vivienda fiscal, como se la conoce, y tienes que rentar con 2, 3 compañeros una habitación para que puedas descansar en tu tiempo libre? Igual, o sea, es todo un tema de sobrevivir también los nuevos policías y adaptarse al sistema. O sea, es muy complicado, por eso aquí viene el trabajo coordinado, ¿no? con los gobiernos locales, y los gobiernos municipales principalmente están dando una ayuda a algunos alcaldes que comprenden que el tema es integral, y también con fondos municipales están construyendo unidades de policía comunitaria para que los policías puedan estar en esos lugares, y también colaboran con vivienda fiscal. Entonces, eso es importante, pero como vemos, o sea, no hay una planificación en donde
cada nivel de gobierno tenga su responsabilidad en esta gran lucha contra la delincuencia y el delito. Déjeme añadirle un comentario adicional que me envían, gracias a la ingeniera Ponce. Me dicen, ¿por qué en las manifestaciones no dudan en atacar a mujeres con fuerza? Dice, ahí no están pensando en el abogado y eso. Parece ser que la policía solo está capacitada y encantada con reprimir manifestaciones. Ahí sí tienen balas, caballos, motos y armas. Para la delincuencia no tienen ni ganas ni preparación. No es la primera vez que leo este tipo de comentarios y, por supuesto, yo creo que va de la mano con lo que estamos viviendo. Y la inevitable comparación de, por ejemplo, cómo actúa la policía cuando se trata de enfrentar protestas o manifestaciones versus cómo actúa un segmento de la policía cuando se trata de la delincuencia. General Mantilla, me gustaría un comentario sobre esto que nos acaban de escribir. Bueno, mire, no es tanto así, ¿no? O sea, el asunto es cómo defiendes al resto de ciudadanos de las agresiones también que hacen los ciudadanos. O sea, quienes manifiestan, si las manifestaciones serían pacíficas como deben serlo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero sin afectar el derecho de los demás. Entonces, si empiezas a bloquear, ¿no? Por 14, por 15, por 20 días, estás limitando el derecho inclusive de circulación de los otros, en donde los alimentos no están llegando y que tienes una responsabilidad inmediata de habilitar las vías, pero ahí viene el éxito de la policía, o del policía. Realizar todos estos operativos afectando lo menos posible a los manifestantes. O sea, ahí está yo diría, el equilibrio que debe haber. Claro que hay policías que ya están 15 días en todo este tema o mientras dure las manifestaciones, y que también pierden la noción de ser policía, que es su principal función, es defender a todos sin distinción, pero todos esos excesos han sido y deben ser investigados y sancionados. Así que no es una respuesta habitual de la policía, y todo lo que han hecho han sido sometidos a procesos administrativos. Al menos eso es lo que se hace, pero no se puede comparar esas dos situaciones. Correcto, señor general. Gracias por sus aportes en este diálogo periodístico sobre lo que está pasando en materia de seguridad o inseguridad en el país. Muy amable, general, que tenga un buen día. Gracias, una buena jornada. Buen día. Buen día. Gracias al señor general Belkis. No te alcancé a escuchar, perdón. Bueno. Siga usted. Sí, vamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.